Hola, ¿cómo andan? Yo acomodándome, ahí está. Hoy estamos con un nuevo vivo, un vivo que yo estaba esperando mucho. Y como vieron en el afiche, esta nueva, como por decirlo de alguna manera, temporada de vivos y de entrevistas, porque van a haber algunas que van a ser así en vivo y van a haber otras que van a ser grabadas por Zoom y luego las voy a subir, tanto aquí en Instagram como en Facebook, en mi fanpage, como en mi canal de YouTube. Hoy tenemos un enorme invitado, y cuando digo enorme creo que me quedo corta. La verdad es que he tenido la oportunidad de verlo en muchas entrevistas, muchos de sus videos, que invito a que los sigan, a que lo vean. Y hoy vamos a estar con Miklos Lukas. Él ya está conectado, así que sin más, no los voy a entretener, sencillamente. Esperen que arregle una cosita del teléfono, por cualquier cosa. Disculpen que me tengan que ver la cara. Hola Hola Belén, Miklos, ¿cómo andás? qué gusto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Perdón que haya tenido que enfocar tan de cerca, pero tenía que solucionar un problemita con el teléfono. Pero ya No hay está todo. problema. Bien, de nuevo muchísimas gracias por sumarte. Como yo digo siempre, yo no soy periodista ni nada por el estilo, soy una ciudadana simple y llana, que todo comenzó, como decirlo de alguna manera, desde el momento que yo conté mi testimonio con respecto al aborto seguro. Y bueno, y de ahí yo empecé a investigar y bueno, empezaron a aparecer personas que han sido como luminarias para mí. Entre esas, tú. Entonces, para mí Muchas es un enorme privilegio poder estar sentados de alguna manera a la distancia, charlando y pudiendo traer luz al resto de la gente, ¿no? Creo que uno no tiene que guardarse todo, sino compartirlo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Belén, y encantado de estar contigo. Un gusto conocerte por este medio virtual. Es la única forma que tenemos ahora. Y nada, contento de estar aquí y vamos a conversar de lo que te parezca interesante y bueno, vamos a tratar de hacerlo bonito para la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, una de las cosas que a mí me gustó mucho, una de las entrevistas que te hicieron de los ignorantes, es que hablaste justamente cuando nos tratan de conspiranoicos, cuando nos dicen, no, pero ustedes creen todas esas cosas, que en realidad son todas mentiras, son como enormes conspiraciones que son imposibles de comprobar. Y vos empezaste a tirar una serie de datos atrás del otro que fue tan increíble. Aparte tenés una manera tan... O sea, se nota que sos profesor, porque tenés una manera súper espectacular de explicar. Entonces, a mí me gustaría que en la medida de lo posible y de lo que vos quieras, le expliques a la gente que esto no es una cuestión de que nosotros estamos locos, que puede ser también, pero digo, no es una cuestión de que nosotros nos estamos creando gente que nos odia, sino que acá hay algo real, algo vigente y algo que existe detrás, y que hay personas, hay nombres, hay apellidos, hay intenciones muy claras. Sí, ¿no? La primera pregunta que uno se tiene que hacer es siempre, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué me dice la realidad? Yo creo que de ahí parte el ánimo de investigar lo que hay detrás de algo que uno está sufriendo, de algo que lo afecta, ¿no? Y hemos visto en un corto tiempo un cambio completo en nuestra forma de vida. Pasamos de ser personas libres, que podíamos transitar en la calle, movernos al momento que quisiéramos, consumir lo que quisiéramos, interactuar y juntarnos con las personas que queríamos de manera absolutamente libre. Y de la noche a la mañana, producto de este virus, nuestra vida ha sido puesta de vuelta, ¿no? O sea, lo que antes considerábamos o dábamos por sentado, ahora lo estamos extrañando y empezamos a valorarlo porque hemos perdido de alguna u otra manera nuestra libertad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué podría llevar a tomar medidas tan radicales que no solamente están confinándonos en nuestras casas o que están limitando nuestros movimientos y nuestras interacciones,
nuestro comportamiento humano, nuestro comportamiento como personas, sino que también ha llevado a los gobiernos a literalmente destruir las economías de varios países. O sea, hay varios países que han destruido literalmente sus economías. En mi país, el Perú, es el que lamentablemente va a tener el récord del país con una mayor caída del Producto Bruto Interno. El Perú durante, vamos a decir, los últimos 30 años había sido un milagro económico. No había llegado al nivel de Chile, pero sí era un país que tenía una sólida situación macroeconómica, tenía reservas, tenía una gran reputación como pagador, es decir, no teníamos problemas para acceder a crédito internacional. Y de repente, de la noche a la mañana, producto de este virus o esta pandemia, tenemos que a fin de año el Producto Bruto Interno va a caer casi 14%, siendo la caída más fuerte en toda la región. Esto nos hace retroceder aproximadamente 15 años, 15 años de progreso económico. Y no solamente eso, la tasa de población pobre va a pasar de un quinto a casi un tercio. Ya en estos momentos ya tienes más de 3,5 millones de personas desempleadas y no hay visos de mejora. Entonces, bueno, ok, entonces uno dice, tenemos un problema, el virus. Ok, lo primero, ¿de dónde sale este virus? ¿Qué es este virus? Entonces nos dicen que este virus es una variación, es un séptimo tipo de una familia de virus que se llaman los coronavirus, que es el típico virus de la gripe. Ya habíamos tenido en 2003 ¿no?, la pandemia del SARS, y Mm. ahora surge este nuevo virus. El problema es que empezamos a ver desde el inicio ya cosas turbias. Lo primero es que recién el origen de este virus, que era en China, recién la China notifica en el 31 de diciembre del año pasado, recién notifica a la OMS de la existencia de este virus. Ese es el primer punto. El segundo punto es, entonces ya sabíamos que el virus se había originado en China. El segundo punto es el tiempo que se demora la OMS en declarar a este coronavirus una pandemia. Ahora, no es que Exacto. solamente se declare pandemia, la gente tiene que entender que cuando la OMS declara pandemia, esto por recomendaciones, que en realidad son imposiciones, porque nuevamente el lenguaje dice una cosa, pero la realidad es otra, ¿no? O sea, la OMS recomienda. Ok, eso es lo que dice el papel, pero en realidad lo que estamos viendo es que lo que la OMS está exigiendo es lo que se está cumpliendo a rajatabla en varios países. Entonces, cuando tú entras en un estado de pandemia y los países entran en crisis sanitaria y decretan estas medidas de emergencia, uno pierde, por ley, ojo, libertades constitucionales o derechos constitucionales. Esto quiere decir, por ejemplo, que si uno no quiere vacunarse, eso no se va a aceptar porque No como es estamos en un posible. estado de emergencia es obligatorio. Ya perdiste la libertad de decidir si es que te vas a vacunar o no. O sea, tu libertad de movimiento, tu libertad de compra, de transacciones, todas tus garantías constitucionales se pierden. Y esto es más o menos estándar en todos los países. Entonces ya entramos al primer punto. Vamos a perder todas nuestras libertades por este estado de emergencia. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué grado de letalidad tendría el virus? ¿O qué tasas de mortalidad genera, ¿no? ¿Qué virulencia tiene? Y uno empieza a ver que desde el principio se dice este virus afecta principalmente a ancianos. Entonces son las personas mayores de 65 o 70 años y los inmunodeprimidos, es decir, las personas que tienen condiciones médicas previas, que están debilitadas, no tienen que exponerse al virus. Esto no es nada nuevo porque cualquier persona inmunodeprimida va a tener que ser cuidada con mayor atención. Entonces Claro. todo el mundo dice, bueno, ok, vamos a cuidar a los ancianos, y de repente, y aquí empieza el problema, uno empieza a ver que este virus poco a poco empieza a tomar características de supervirus. ¿Y quiénes nos están informando sobre estas características? La prensa y la OMS. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? No, es que este virus ya resulta que ya no solamente afecta a ancianos, sino que también afecta a niños y también afecta a mayores. Y resulta que ya no hay un solo virus, sino que hay dos tipos, la cepa europea y la cepa asiática, pero ya no te mueres solamente por cuestiones ¿no? por saturación, o sea, por dificultad para respirar, sino que ahora también produce trombosis. Y poco a poco le han ido agregando características, llegaron a decir incluso que el virus no genera inmunidad, lo cual es increíble, porque todo agente patógeno que ingresa a tu organismo va a generar un grado de inmunidad o respuesta inmune, y tu cuerpo se va a acostumbrar a la respuesta. Pero no, este virus es súper especial. Entra y Súper no, poderoso. súper poderoso.
Entonces no vas a generar inmunidad y te puedes infectar incluso una segunda vez. Entonces, eso ya a mí obviamente era una de las cosas que me llamaban la atención, como la narrativa de la prensa, la narrativa de los gobiernos, la narrativa de la OMS, siempre iban no solamente en simultáneo y en absoluta sincronía, o sea, era casi, el discurso era exactamente el mismo, sino que también íbamos viendo cómo iban aumentando estas capacidades del virus y cómo iban aumentando también las restricciones. Y uno empieza a buscar entonces, ¿no? La necesidad, entonces surge esta famosa necesidad de la vacuna. Y ahí uno empieza a hacer varias conexiones. Ok, aparentemente sucede esto, para que hayan llegado a tomar estas medidas tan graves, realmente este virus tiene que ser terrible, pero uno empieza a ver y las tasas de mortalidad no eran tan altas, en No primer son lugar. tan altas, claro. En primer lugar, ¿no? Las tasas, la posibilidad de que una persona menor, sana, de 55, 60 años, muera por el coronavirus es marginal. Es marginal. Son las personas mayores de 60 años, 65 años, 70 años, donde las tasas de mortalidad aumentan de esta manera. Entonces uno decía, ¿cuál es el punto de encerrarnos a todos y paralizar nuestra economía? Y uno dice, bueno, acá sabes que esto ya no me está pareciendo muy santo, ¿no? Muy verdadero. Ocurre otra cosa. Había que ver entonces frente a la necesidad de la vacuna y uno empieza a establecer relaciones. Qué podría traer? El primer punto, la gran mentira entonces de la OMS de decir que este virus, la campaña que hizo, de declarar que este virus, que ya no se hablara de virus chino porque era racista. Uno dice, Claro, tenés el punto razón. aquí es, ¿qué relevancia tiene que el virus sea chino? ¿Por qué se preocupan en estos temas de racismo cuando tenemos, entre comillas, una pandemia? Y ahí es otro clic. La agenda aquí no es solamente el virus. Aquí ya nos están hablando del medio ambiente. Cuando empezaron a salir esas imágenes de tuiteros, uy, qué lindo, ahora sí puedo ver el sol de las montañas desde mi Sí. ventana. Uy, los delfines se han acercado a la playa. La agenda del medio ambiente. Después salieron con que, uy, creo que lo más importante en estos momentos es dedicarnos al aborto seguro. ¿Qué tiene que ver el aborto seguro? El punto es que empezaron a salir todas las agendas que durante los últimos 20 años, 25, 30 años, nos han estado imponiendo un grupo de personas que mucha gente intuía, ¿no? Decían las élites, el nuevo orden mundial, pero la gente no tenía muy clara la identidad de estas personas. Decían la Claro. ONU correctamente, los organismos supranacionales como la ONU, el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque veían de estos organismos una constante política de imposición de políticas y de legislación que era rechazada por las grandes mayorías. Entonces, uno empieza a decir, bueno, sabes que esto ya no está raro. Y empiezan a surgir otras investigaciones y se empieza a filtrar información y empieza a aparecer la verdad. El primero es que el virus no había sido transportado por un murciélago y que alguien tomó una sopa contaminada en un mercadito de Wuhan y Y de que ahí de empezó a ahí aparecer. salió para todo el mundo, claro. Entonces, que resulta que Wuhan, o coincidencia, es uno de los clústeres o uno de los centros biotecnológicos más importantes de China, el segundo más importante y uno de los más importantes del mundo. Y que justo en Wuhan existe un laboratorio de virología que tiene nivel de bioseguridad 4. ¿Esto qué significa? Uno va calificando los laboratorios de enfermedades virales o de virología según el tipo de operaciones que desarrollan. Entonces, nivel de bioseguridad 4, BS4, es el más alto y eso significa que en esos laboratorios está permitido manipular genéticamente virus. Y que al manipularlo genéticamente, si esos virus se filtran al ambiente, pueden generar tragedias tremendas y verdaderas pandemias y todo esto. ¿Por qué? Porque están mutándolos genéticamente, tratando de hacerlos más resistentes a ciertas cosas o más agresivos frente a o generar ciertos síntomas, etcétera. Ese era el primer punto. Entonces ya uno dice, esto de la sopa, discúlpame, acá hay un nivel de un laboratorio virológico, el único nivel 4 en China, alrededor de un montón de empresas de biotecnología al lado, y justo qué coincidencia aparece en esta ciudad este virus. Primer punto. Segundo punto, había que ver las relaciones. Y empezaron a hablar de la necesidad de adaptarnos a este nuevo mundo, a la nueva normalidad. Y la Sí. pregunta que me surgió aquí fue, y lo he planteado en otros conversatorios donde me han preguntado, es, tú no vas a responder preguntas que no te han hecho. Nadie le preguntó a esta gente, nadie,
les preguntó si es que íbamos a tener una nueva normalidad. Todo el mundo dice, bueno, tenemos este problema, lo superamos y volvemos a nuestras vidas como siempre ha sido. Claro. Entonces, cuando salen con que, uy muchachos, ¿y saben qué? Va a haber una nueva normalidad, vamos a tener que acostumbrarnos y empieza nuevamente este aparato, este bombardeo mediático de gobiernos y de organismos supranacionales a decirnos que nos tenemos que acostumbrar a este nuevo mundo. Y la pregunta es, ¿por qué tendríamos que acostumbrarnos a este nuevo mundo? Y ahí, yo ya, porque yo vengo investigando sobre ciencia y tecnología, que es mi campo de estudio desde que me doctoré en el 2015, yo ya venía haciendo investigaciones desde el 2016 para un libro que todavía estoy escribiendo, sobre dos tecnologías convergentes que son muy importantes. La biotecnología, especialmente la técnica de edición genética CRISPR, que es un tema que yo manejo, y el otro es la inteligencia artificial. Y empecé a atar cabos y dije, China, qué curioso que sea China un país donde no se puede investigar la verdad. Entonces escogen el país más hermético para no saber exactamente cuál es el origen o cómo se origina este virus y cuáles son sus características. Justo en el país más hermético del mundo surge este virus. Segundo punto, China, curiosamente, es una de las grandes potencias en inteligencia artificial, ¿no? Y China ya está implementando un proyecto, que es lo que yo he escrito en un capítulo de un libro que se llama Pandemonium. China ya está implementando un sistema de vigilancia y de control político de sus ciudadanos 24 horas al día, 7 días a la semana, que se llama el proyecto Tianwan. Y qué curioso que justo China ahorita empieza con estos temas. Qué curioso, dije, ¿no? Que China también, aparte de ser el líder tecnológico en estas tecnologías de inteligencia artificial, de mejoramiento genético, también va a encontrar en sus contrapartes estadounidenses, en los gigantes tecnológicos, también vas a encontrar que ahí están desarrollando la frontera de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial la manejan principalmente los chinos y los estadounidenses. La diferencia es que en China todas las empresas chinas privadas, entre comillas, están sometidas al poder del Partido Comunista Chino, mientras que en Claro. Estados Unidos las empresas tecnológicas no están sometidas al mandato del gobierno federal, es decir, son dueñas de las tecnologías que desarrollan. Y ahí dije, aquí hay conexiones porque ya había sonado pues, que sale Bill Gates diciendo, China ha hecho una gran labor. Y eso fue lo que me llamaba la atención. China ha hecho una gran labor de contención del virus, mientras que no lo dijo Bill Gates abiertamente, pero los medios afines a la progresía, ¿no? Que son Mm. aparte estas empresas tecnológicas, la prensa estadounidense, la mayoría está vendida al progresismo, tienes a los blogueros, tienes a las universidades, las ONGs, todas siempre con este modelo de desarrollo progresista, y todas alababan a China, curiosamente, y se iban contra el presidente de los Estados Unidos. Y no solamente contra Trump, sino también se iban contra Bolsonaro, contra Orbán en Hungría, es decir, los gobiernos que no se alinean a Exacto. este eje de progreso, ¿no? Y empiezo a investigar qué conexiones podrían existir entre el Partido Comunista Chino y los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se empezó a hablar de la necesidad de monitorear, de usar aparatos para medir la localización del virus y que necesitábamos cámaras para hacer. Y ahí la cosa como que ya más o menos, el punto ahí era encontrar exactamente si es que existía un vínculo que yo podría probar entre los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y el Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en Occidente durante todos estos años, como te he dicho, y que la gente lo ha sufrido, cómo el progresismo en Occidente ha impulsado una agenda eh, granítica y de manera constante, que es esta agenda progresista que tiene múltiples puntos, que es la agenda del medio ambiente, es la agenda del aborto, es la agenda del género, la agenda LGTB, el feminismo, el multiculturalismo, el animalismo, los derechos de los animales, etc., el tema racial, Claro. y constantemente nos han estado martillando con eso. Y justamente son todos los que criticaban al gobierno de Estados Unidos, que criticaban a Orban, exactamente los mismos actores, los que atacaban a los medievales cristianos que salían a defender la vida, estos medievales, ¿no? Exactamente los mismos actores. Entonces había que probar si es que existía algún vínculo entre estos gigantes y el Partido Comunista Chino. Y resulta que encontré ese vínculo y es muy claro. Y ese vínculo lo establezco en el artículo que escribo, se establece ya desde inicios de los 90 con Bill Gates, cuando va a China a visitar al presidente Jiang Zemin en 1994 y en esa conversación y en siguientes que vendrían,
Gates se compromete con el Partido Comunista Chino, con Jiang Zemin, para desarrollar e impulsar, o sea, para impulsar el desarrollo tecnológico en China. Y esto no es Mucha especulación. casualidad, claro. Esto no es especulación, esto está documentado. Tengo un par de libros que así lo prueban, de gente que trabajó en los centros de Microsoft Research, que es este centro de investigación que abre Microsoft en 1997, y donde se explica cómo Microsoft y Gates en particular fueron instrumentales para que China desarrollara sus capacidades de inteligencia artificial y otras tecnologías. Entonces, no solamente ha continuado con Jiang Zemin, continúa con Hu Jintao, el siguiente presidente chino, y después con Xi Jinping. Y dije, pero bueno, Microsoft no podría hacer esto solo porque tendría en competencia con los otros gigantes tecnológicos y por más Claro, poder que tenga, no va a poder con otros gigantes. Entonces tiene que haber un vínculo ahí. Y encontré ese vínculo. Si bien, por ejemplo, empresas como Amazon, como Google, como Facebook, intentaron ingresar al mercado chino y fracasaron, eso no significa que se les haya cerrado la puerta para hacer negocios con China. Y encontré, obviamente, que estas empresas continúan haciendo grandes negocios, sobre todo de desarrollo de productos y servicios de inteligencia artificial, por ejemplo, herramientas para censurar contenido, de los cuales Facebook, por ejemplo, es experto, ¿no? Entonces, ¿qué sí. mejor que los expertos de la censura que aman la democracia y que repudian supuestamente, ¿no?, los regímenes totalitarios como el chino, haciendo negocios con estos. Entonces, ahí empecé yo a atar los cabos y concluí, bueno, no es una conclusión cerrada, ¿no? Porque sigue siendo una hipótesis. Lamentablemente, lo que yo planteé siempre va a ser una hipótesis porque probar a ese nivel, toda esa información va a estar cerrada al más alto nivel, no es una información Claro. accesible. Entonces uno tiene que deducir qué es lo que puede haber pasado y lo que va a validar esas deducciones es el tipo de situaciones que van ocurriendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, cuando yo digo, algo tienen que ver los chinos y los estadounidenses y las empresas tecnológicas. Entonces uno lo puede validar cuando ve que todos los gigantes tecnológicos están celebrando la gran acción de China en la contención del virus. Eso sería un proxy para decir, ¿no? Acá hay un tipo de relación. Segundo, siguen haciendo negocios. Tercero, están impulsando exactamente la misma agenda. Tienen el mismo enemigo, ¿no? Trump es el mismo enemigo de estos dos. Lo Tienen los odian mismos mucho. intereses, tienen los mismos intereses tecnológicos. A estas dos partes les interesa instalar sistemas de inteligencia artificial y todas las tecnologías relacionadas, por ejemplo, las redes 5G, el cloud computing o la computación de la nube, que es indispensable, eh, eh, las criptomonedas, por ejemplo, si es que en algún momento se llegasen a realizar. Facebook ya había tenido el interés de crear una criptomoneda hace un par de años que se llama Libra. Eh, Cuando ves el Internet de todas las cosas, quienes desarrollan el hardware, es decir, los equipos, ahí encuentras otro punto en común. Y va pasando el tiempo y vas viendo que se van instalando las cámaras y vas viendo que te van instalando apps que tú no quieres en tu celular y te están obligando a usar celulares con ciertas apps. Y justo empiezas a ver la historia y empiezas a darte cuenta que la trayectoria que se está siguiendo en Occidente, en ese sentido, con el cuento de la pandemia, es Mm. exactamente el mismo camino que siguió China desde el 2011 a la fecha y que ha derivado en este sistema de vigilancia total que existe hoy en China. Entonces, claro, para la gente es muy difícil creer esto porque en primer lugar hay mucho estrés. Entonces la gente anda muy preocupada, con razón. Andan preocupadas, estresadas, no tienen trabajo, la incertidumbre de lo que viene más adelante, la educación de los hijos, el pan para la casa, qué va a pasar, por ejemplo, con mis prospectos de movilidad. O sea, la gente no Es- tendría tiempo para estar pensando Hay en un montón de robots, cosas. ¿no? Entonces, ese es un primer punto, ¿no? El estrés. Segundo, la ignorancia, que lamentablemente existe. La ignorancia no solamente de lo que ocurre, porque la prensa y los gobiernos y estos organismos supranacionales deliberadamente engañan a la gente o le presentan media información, que es lo mismo. Entonces tienes la desinformación de la prensa y por otro lado el absoluto desconocimiento de, por ejemplo, tecnologías como las cuales yo estoy hablando. O sea, cuando yo me he dirigido a audiencias donde yo hablo de inteligencia artificial, la gente cree literalmente que yo estoy hablando de la guerra de las galaxias. Y Claro, no de tienen ciencia ficción, como algo que es sumamente alejado, pero no, está exacto. acá. Son cosas que ya están ocurriendo y lamentablemente la gente desconoce los avances que se han logrado con estas tecnologías. Por ejemplo, ¿hace cuánto? Hace un par de semanas ha sido.
acaba de aparecer una nueva red, una nueva, vamos a decir, un nuevo modelo, para ponerlo en términos sencillos, de inteligencia artificial para codificar inteligencia artificial, que se llama GPT-3. ¿Y cómo funciona el GPT-3? Lo que ha usado este modelo es, ha sacado de todo el Internet, literalmente, toda la información en textos, todos los escritos, las noticias, los libros, todo esto lo ha procesado. Imagínate la cantidad de información, ¿ok? Se ha procesado todo esto. Y tú lo que haces es, tú ya no necesitas como programador meterle las instrucciones a la máquina. No, Eso ahora ya tú se le encarga. dices, tú le hablas a la máquina, porque es un programa, o sea, tiene un modelo de texto de reconocimiento de voz, y tú le dices, ¿sabes qué? Prepárame un modelo que me permita obtener el promedio de gasto de las personas entre 30 y 35 años en Perú, Ecuador y Vietnam en la compra de zapatos. Y el programa, o sea, tú con la voz y la máquina te programa todo eso automáticamente. Y el resultado de eso es un algoritmo que te va a permitir sacar exactamente los parámetros que tú estabas buscando. O sea, tú ya no tienes que programar. Y otra cosa, existen sistemas de, o sea, lo que se llama machine learning o aprendizaje de máquinas, donde tú no necesariamente, tú no necesitas programar constantemente a la máquina. La programas una sola vez con un solo algoritmo, un conjunto de algoritmos. ¿Ok? Pero vamos a poner un algoritmo, no la vuelves a tocar más y la máquina sola. Ya se maneja sola después. Ah, Claro, como si tuviera una sensibilidad o algo aparte que... se dice literalmente que la máquina aprende, razona, concluye y toma decisiones sola. Lo que está haciendo es imitar a la inteligencia humana. A este tipo de inteligencia artificial se le llama inteligencia artificial estrecha o débil, ¿no? Porque cumple una función específica, pero la cumple mejor que un ser humano. En Claro. contraposición, por ejemplo, lo que sería la inteligencia artificial general, que es una inteligencia artificial que es teórica en estos momentos y en la cual se asume que las máquinas van a tener una capacidad intelectual mayor incluso que la del ser humano y que incluso van a poder desarrollar tareas que en conjunto los seres humanos no podrían desarrollar. Y ya después vendría otro, esto es teórico también, una inteligencia artificial súper o una superinteligencia artificial que no solamente tendría conciencia de su propia existencia, sino que ya, imagínate esto, teórico, pero para que te des una idea de hacia dónde se está yendo el mundo, conceptualizar una inteligencia artificial, super inteligencia artificial, que adquiera conciencia. Si esto llega a pasar, obviamente esto es ficción, pero si esto llegase a pasar, la máquina perfectamente podría decir, bueno, existo. ¿Quiénes son estos chiquititos que están acá? ¿Cómo se llaman estos sujetos? Los Me barremos a parece, todos y ya está, me claro. parecen larvas, ¿no? Entonces o los puedo exterminar o los puedo tomar como mascotas. Y lo curioso es, nuevamente repito, esto es especulación, esto es ciencia ficción, pero el solo hecho de que haya personas que activamente estén trabajando para conseguir algo como esto, ya te da, te toca la campana, ¿no? Te Suena hace la alarma pensar, claro. de hacia dónde está el mundo yendo, qué tipo de personas están manejando detrás del poder, ¿no? Estas herramientas, que en realidad quienes las controlen van a tener el poder literalmente del planeta. Y uno dice, bueno, esto no es solamente un tema de tecnología, de este discursito de progreso, donde todos vamos a ser felices. Aquí está en juego, literalmente, y no solamente hablo de la inteligencia artificial, sino de estas tecnologías convergentes como la biotecnología, nanotecnología, impresión en 3D, etcétera. Está en juego la propia existencia del ser humano, o por lo menos lo que conocemos nosotros hoy como el Homo sapiens. Y eso me lleva a esto lo he ido desarrollando a medida que estoy escribiendo mi libro, que hemos visto estas pugnas y que las hemos visto durante tantos años, estas pugnas entre derechas e izquierdas, entre liberales, libertarios y comunistas socialistas. Y se ha establecido esta pelea. Y la gente también nuevamente intuye, ¿sabes qué? En algún momento este eje izquierda-derecha no acomoda las realidades políticas, económicas, sociales y culturales de este siglo, porque recuerda que la mayoría de estas teorías y estos modelos
provienen desde el siglo XVIII. Incluso encuentra sus raíces en el siglo XVI, en algunos casos, siglo XV, siglo XIV, ¿no? Entonces estás utilizando pensamiento que, vamos a decir, toma cierta primacía en el siglo XVIII con la famosa Ilustración, siglo XIX cuando surgen realmente ahí cuando ya se despliegan las grandes ideologías del siglo XX, que son el comunismo, el liberalismo que se empieza a desplegar, el conservadurismo que se empieza a desplegar, el nacionalismo, el anarquismo, y estamos utilizando esos modelos teóricos, políticos y económicos para explicar fenómenos del siglo XXI. Y el punto es el siguiente. Ya yo he concluido, y creo que es una conclusión original porque no la he visto en ninguna parte, que el objetivo no es ni político ni económico. Cuando decimos el progresismo, lo que quiere es convertirnos, colectivizarnos, que es cierto, nos quieren colectivizar para imponernos un modelo comunista, que puede ser cierto. Ese no es el objetivo. Pueden utilizar el mercado también, si es que por un lado te pueden supercolectivizar, es decir, convertirte en hombre masa y así te arrean como ganado. Lo otro también que podrían es utilizar el mercado. Utilizan el mercado para fragmentar a la sociedad, porque si tienes, por lo que proponen, por ejemplo, los libertarios más extremos o los liberales más extremos, esta visión del yo primero, yo segundo y yo tercero, es decir, este hiperindividualismo, y te dicen, tienes que enfocarte en ti porque lo más importante eres tú y es el proyecto irrestricto de tu vida, donde que si quieres drogarte, drógate, si quieres prostituirte, prostitúyete. Que Entonces, vivas lo que, libre. lo que estás haciendo ahí es, no desde una colectivización, pero desde otra técnica, o sea, vamos a decir, usas otra técnica que lo que va a hacer es lograr el mismo resultado, que es que a través de ese hiperindividualismo tú vas a fragmentar a la sociedad y una sociedad hiperfragmentada no se sostiene, no se puede pegar y es más fácil dominarla. Es más fácil dominarla. Entonces, la dominas colectivizándola o la dominas, o sea, la dominas hiperconcentrándola o la dominas hiperfragmentándola. Entonces, ahí dije, mira, en realidad el progresismo lo que está buscando no es, serían simplemente instrumentos para lograr un objetivo que es superior. Y ese objetivo superior, y aquí entra nuevamente el tema de las tecnologías que te mencionaba, el poder que podrían tener, que ojo, pueden tener un poder muy bueno, no es que sean malas necesariamente, pero el uso No, que pero le el, están el dando tema es, es la mente maquiavélica que está atrás. O sea, si es una mente buena, de seguro va a ser para ayudar, y si es una mente mala, va a ser para destruir, básicamente. depende obviamente del uso que le das, claro, pero si tú te fijas y empiezas a sumar todas estas cosas, ¿no? Y ahí yo tengo un esquema, en algún momento lo enseñé, es un esquema, tengo unas cartulinas como 6 grandotas ahí pegadas donde he mapeado en chiquitito y he hecho líneas para todas partes y finalmente uno viendo eso va más o menos sacando conclusiones. El objetivo, Belén, es crear un nuevo hombre. Y ni siquiera voy a hablar de un nuevo hombre. Crear una nueva o nuevas formas de vida. Esto puede parecer ciencia ficción, pero es que este es el objetivo central. Redefinir y reconceptualizar o reconfigurar, reconstruir al ser humano. Para que no solamente sea humano, sino que podrías crear nuevas formas de vida. Así cuando te vas al bar, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, cuando entra Han Solo con Chewbacca y se sientan y ven a todos estos mutantes tocando la flautita. Nuevamente, parece ciencia ficción, pero uno no tiene que pensar estas cosas en el corto plazo y hoy, sino que las tiene que proyectar hacia el futuro. Y la pregunta, entonces la gente me va a decir, pero qué locura, o sea, ¿cómo este ya está hablando tonterías? Pero, a ver, la pregunta es la siguiente. Primero veamos los antecedentes, los antecedentes. ¿Qué está ocurriendo desde hace algunos años con la concepción del ser humano? Cuando me hablas del género y me dices que ya no es hombre y mujer, sino que puedes tener N géneros. Te dicen 147, otros te dicen 28, otros te dicen 1600. La realidad es Sí, que tú cada puedes vez tener abrís un libro y te encontrás con un género más. Sí, Tú eso puedes sucede. literalmente tener 7.7 billones de géneros, porque cada persona se puede autopercibir del género que se le dé la gana. Entonces, ese es el primer punto. Están trabajando y han estado trabajando para redefinir lo que significa ser, en este caso, hombre y mujer, para romper
esa diferencia autoevidente que es anatómica, que es biológica, que es genética, es decir, romper eso para no generar, para no diferenciar, es decir, mira, en nombre de la diversidad, qué curioso, lo que terminas haciendo es estandarizando a la persona, estandarizándola, la conviertes en cualquier cosa. Ya no es hombre o mujer, no, ahora es una masita que puede tener X géneros. Entonces tienes la ideología transgénero, que puede tener las razas que se le dé la gana, transrazas, que puede ser de la edad que se le dé la gana, que puede percibirse nuevamente transedad, que puede quizás sentirse atrapado en una especie que no le corresponde, transespecies, y que tiene habilidades o capacidades que no sentía que merece o que quisiera desarrollar otras, los transcapaces. Entonces, estás viendo, esto no es especulación, por favor, vean, yo hace poco tuve un debate, hace un par de días, sobre el tema del género, y le enseñé a las personas que están en el género el famoso unicornio del género. Aquellos que no lo han visto, si Ah, quieren, sí, yo lo vi que lo publicaste en en Instagram el está, Face, en que el lo Face. publicaste. Sí. Ok. Y si te fijas, y si te fijas, porque me decían, no, el género no es ideología, y yo ya me había hartado porque había respondido 2 veces esa pregunta y lo que dije fue, ¿saben qué? Por favor, suban este unicornio del género para concluir de manera definitiva de que el género es ideología. Suben ese muñequito y era un unicornio morado, ¿no? Que tiene 5 áreas. Entonces, en la parte donde te dicen, ¿no? Te dicen que tiene una identidad, que tiene una expresión sexual, que tiene un sexo asignado al nacer. Ojo, no es su sexo, no, es el sexo que arbitrariamente alguien te asigna al nacer. O sea, Claro, no sería es que nomás la sociedad heteropatriarcal es la culpable, ¿no? De su exactamente, sexo, te claro. lo está imponiendo. Y después tienes otras dos, ¿no? Orientación romántica, esa es otra, y después la otra, la orientación sexual. Y estas cosas no son neutras. Cuando tú hablas de orientación romántica y orientación sexual, lo que estás haciendo es disociar sexo de sentimiento. Puedes tener el sexo mecánico, o sea, tu preferencia sexual, pero también podrías tener una preferencia romántica. Entonces te das cuenta, separan el componente emotivo del sexo, es decir, instrumentalizan al sexo, el sexo ya pasa a ser simplemente un elemento X, Una cosa tu más. sexo es el que te asignaron esos abusivos cuando naciste y como tú no podías decir, ¿sabes qué? No soy hombre, aunque tenga pene, me siento mujer o me siento alien, cisgénero, transgénero, fluido, entonces abusaron de mí, entonces por eso es que El punto es el siguiente, vas viendo cómo van reconceptualizando el Es ser que humano. es una locura completa, o sea, sí. Y si te fijas en el unicornio del género, en la parte de los genitales, y esto es muy sutil, pero muy interesante, en la parte de los genitales ponen una molécula de ADN. O sea, donde tendría que aparecer los genitales, ahí ponen una molécula de ADN. Y esto, ahí Ahí está, está, sí, se había congelado, sí. se cortó un poquito. Bueno, entonces retomo. Está el ADN. Y te decía que esta gente no va apuntada sin hilo. Entonces, lo que ves en este ADN que está en el órgano sexual de este unicornio, lo que te está diciendo es que el sexo ya no lo vas a poder manufacturar en realidad sexos. O sea, ya no vas a tener o sea, podrías genéticamente, y esta técnica CRISPR lo permitiría, o sea, no es ciencia ficción, tú ya podrías decidir si es que quieres ser macho, hembra, asexuado, hermafrodita, quizás ya empiecen a trabajar, y esto es ciencia ficción, pero hacia eso van, o sea, incluso hay gente que está promoviendo esto, ¿no? De autofecundación, o sea, autofecundarnos. Dios. Te vas dando cuenta del tipo de narrativa, ¿no? Entonces, nuevamente, acá hay ciencia O ficción. sea que en realidad como que esta gente, más allá de que todo esto es una cuestión como si fuera una gran máquina que está provocando todo esto, ¿no? Una gran inteligencia artificial, pero la gente que está llevando adelante, el cerebro que está llevando adelante, esto es como si se creyera en Dios, básicamente. O sea, Claro, y es que aquí sería viene lo eso. interesante. Suena horrible, pero es la verdad.
Es que acá viene lo interesante. Esto tiene un componente de control demográfico muy claro. Porque si tú controlas la sexualidad, controlas no solamente lo que se dice en inglés el input, sino también el output. O sea, quiénes van a poder reproducirse de acuerdo a ciertos parámetros o cánones de perfección que se estén buscando, eh, qué tipo de producto vas a tener, es decir, si es que vas a tener humanos, o seres, personas que van a ser hombres o mujeres o trans, o quizás tengas al primer Van a hombre controlar bisexual. absolutamente todo. Esto se debe a que, esto es una pregunta por ahí un poco rara, pero la hago mejor, no hablo más. Digo, esto se debe a que por ahí ciertas cosas que ellos han venido queriendo implantar o implementar no han tenido el resultado que ellos esperaban. Por ejemplo, el feminismo, la última ola que hablaba pura y exclusivamente que el lesbianismo, a grandes rasgos lo que estoy diciendo, es mucho mejor que ser heterosexual, porque el hombre en realidad lo único que hace es aplastarte la cabeza porque sos mujer y la guerra de géneros, el tema del aborto, que sí, se ha logrado implementar en un montón de países, pero hay otros que todavía no, o hasta cierto punto, pero la gente no para de tener hijos igual. ¿Se debe a esto? O sea, sí, porque en realidad lo que tú ves es que la agenda progresista en general es ampliamente repudiada por la gente. Es ampliamente repudiada por la gente. La gente detesta en su inmensa mayoría esta. Cuando tú ves, por ejemplo, estas marchas feministas, tienen que juntar a todas las feministas del territorio para que parezcan más o menos que hay un montón. Pero en realidad la gente está harta. Tú ves Sí, a las mujeres, la nos cuenta. brutal mayoría de mujeres no está representada por esas locas. Exacto. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo tienes que moverlo? Movilizas a través de incentivos. Y esos incentivos son o plata, o esos incentivos son conviertes a un imbécil en estrella de televisión, o le das un cargo político, o lo mandas a un cursito a alguna universidad para que el pobre diablo pueda decir que hizo algo en su vida. Y así los vas incentivando y incentivas a gente que puede haber tenido problemas de formación, que no tuvo una buena formación en casa o que no creció en un ambiente, porque no te vas a ver, no es que uno sea acá discriminador ni nada, pero el perfil de esta gente es más o menos parecido, o sea, gente que en otras Hay condiciones tú gente, dirías, pues, yo lo que he notado de las feministas, ¿sabes qué? Que son gente muy odiada. O sea, odian feministas que yo conozco a mi alrededor. Son chicas que detestan qué sé yo, por ejemplo, yo estoy casada, que detestan ver feliz al otro. O sea, que creen que en realidad es porque, no sé, o yo lo tengo que dominar a él o él me tiene que dominar a mí, como si no existiera el compañerismo, como si no existiera el igual igual. Odian todas esas cosas, pero en realidad muchas de esas, porque me ha pasado muchas veces, hablando te dicen, sí, yo el día de mañana quiero formar una familia y tener 3 hijos. Y yo me acuerdo que a una la miré y le dije, mira, flaca, si seguís así, le digo, lo que menos vas a conseguir va a ser un marido, porque detesta al hombre en general. O sea, todo es heteropatriarcado, todo es culpa del hombre, todo es culpa del macho, y ya te están queriendo violar, es como pará un poco. Entonces, realmente lo que vos estás diciendo es real, o sea, no es una cosa disparatada, es o gente sea, odiada. es gente que ha crecido con algún tipo de resentimiento, que tiene mucho dolor o problemas no resueltos de carácter psicológico, yo creo, en algunos casos psiquiátrico, que decir esto ahora es dar un discurso de odio, y discurso de odio es sinónimo de no digas lo que nosotros no queremos que digas, o todo lo que atente contra nuestra agenda, ¿no? Ese es el discurso O de sea, odio. pedimos libertad, pero es la libertad para nosotros y no para vos, básicamente. Exacto, el famoso fake news, que no es otra cosa que no te atrevas a buscar la verdad, porque la verdad es la que nosotros estamos contando. Entonces, lo que estás viendo es esto. ¿Y hacia dónde están yéndose entonces? Hacia los más niños. Por eso es que es tan importante educar, ¿no? Lo que están haciendo es abiertamente adoctrinar, y ves ahora Eh, ciertas actitudes de los más jóvenes, no todos, gracias a Dios, pero de los más jóvenes que a través de ingeniería social en las universidades, en los colegios, desde el nido, empiezan a tener ciertas tendencias, ¿no? Más abiertas hacia esta nueva concepción de X ser. Esto no solamente ocurre en los colegios, en las películas, por eso es que el cine es muy importante o la televisión es muy Está importante. metido en todos lados ahora, sí.
cuando te bombardean, por ejemplo, con la Guerra de las Galaxias, cuando te bombardean con estas películas de mutantes que son medio humanos, medio personas, cuando te puedes enamorar de un pescado, cuando, o sea, te das dando cuenta que van Ay, jugando ¿cómo se con llama? La forma, se llama la de la forma del película agua. esa. Sí, tuve un vivo con Agustín Laje donde justamente conversamos de esta película y sobre ese tema, ¿no? Pero el punto es que se está preparando a la gente, sobre todo a los más jóvenes, a tratar de romper la moralidad existente, porque la moralidad existente es una moralidad social al Homo sapiens, a nuestra especie. Pero cuando tú Vieja. quieres abrir el mundo hacia nuevas, a experimentar nuevas formas de vida, entonces ahí no, la moral del Homo sapiens no te sirve. No te sirve tampoco la religión, porque ahí tienes que romper obligatoriamente con este principio de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Te das cuenta lo importante? Entonces, la gente dice, uy, no, que si existen gente, si existen cristianos, sean protestantes o sean católicos, que creen que esto va a mejorar, no, esto va a empeorar. El propósito es destruir literalmente al cristianismo, destruirlo. Lo que están viendo no es espontáneo, esto está siendo hecho de manera deliberada y con el objetivo de destruir Ah, al desde hace cristianismo. mucho. ¿Por qué? Porque nuevamente va hacia este fin supremo, que no es ni el mercado ni el Estado, sino que es la reconfiguración del ser humano. ¿Y por qué es importante? Y aquí está la lógica. Porque quienes controlen esta tecnología, ojo, quienes controlen estas tecnologías convergentes, van a ser, lo que he venido diciendo, van a ser literalmente dioses. Son los que van a dar vida, son los que van a quitar vida, son los que van a tener las curas para ciertos tratamientos, son los que van a determinar qué líneas genéticas son adecuadas, son los que van a determinar cuántos mueren y por qué mueren, porque son indeseables. Ahora, por ejemplo, van a confinar, probablemente van a condenar a muerte a cientos de miles de millones de personas que no van a, porque la agenda demográfica, por ejemplo, está clara. Han querido reducir la población de hace tiempo. Entonces, hay una población, una masa de pobres, de 2.000 millones de pobres, ultra pobres, que no producen nada ni consumen nada. Por lo tanto, lo único que hacen es literalmente, vamos a decir en sus términos, depredar recursos naturales. Entonces, ¿sabes qué? No los necesitamos. Entonces, no vas a salir en matarlos con metralletas porque sería muy nazi, muy escandaloso. Entonces, los matas de otra manera. Los matas de hambre, los matas de irrelevancia, los matas sacándolos del círculo. Y mientras tanto, este discursito, ¿no? Donde te dicen todo lo contrario. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, literalmente, ¿por qué se quiere lograr esto? Porque si se logra esto, quienes controlan estas tecnologías van a ser dioses en la Tierra. Y esto va a abrir una cantidad de desigualdades que nunca antes se han visto en la historia de la humanidad. Van a afectar completamente los sistemas de mercado que tenemos, por ejemplo, ¿no? Los modelos económicos que hoy conocemos, los van a erradicar completamente. Se va a ir traspasando poder de decisión no a las personas, sino a las máquinas, para que sean los algoritmos los que decidan qué es más apropiado. Entonces, por ejemplo, para dar un caso de ciencia ficción, pero para ponerlo para que la gente entienda a qué me refiero. Se especula que más adelante, por ejemplo, tú le preguntes a tu, ¿no? a tu celular o a tu aparato, ¿no? ¿no? que tienes ahí, que un modelo, un algoritmo te diga qué mujer es adecuada para ti. Entonces tú puedes, por ejemplo, esto es, ojo, ciencia ficción, pero es para entender la Sí, lógica, sí, ¿ok? sí, sí, sí. Entonces yo puedo apuntar el celular, entonces me va a sacar el perfil de esa chica y me va a decir, mira, esa chica tiene 83% de compatibilidad contigo, pero esa tiene 89%. Entonces ya va a ser Mira, ahora que decís eso, hay una serie coreana que habla de eso, serie que coreana. se llama Love Alarm, el alarma del amor. Habla de eso, como que cada uno tiene instalado un programa, todos los coreanos tienen instalado un programa en su teléfono, marcando cuál gusta de vos, con cuál podría llegar a tener mayor probabilidad o no. Mira vos, sí. Mira, yo no sabía de esa serie, pero para que te eso, o sea, así es como uno va comprobando, ¿no? ¿Y por qué lo están haciendo? Porque están adoctrinando, sobre todo a los más jóvenes, para que empiecen a acostumbrarse a esta nueva normalidad. Entonces, claro que es importante el tema económico, claro que es importante el tema político, el tema cultural, el energético, todos los que quieras. Pero en el fondo, o sea, en el centro de todo esto está la persona, el ser humano. No tienes economía, no tienes política, no tienes cultura, no tienes sociedad, no tienes nada
si es que no tiene ser humano. Y por lo tanto, cuando tú redefines al ser humano, lo reconfiguras a tu, ni siquiera imagen ni semejanza, sino a tu obsesión, a tu imaginación, a tu A tu aspiración, necesidad, claro. puedes crear lo que sea. Hace poco, ya por ejemplo, ya se están produciendo, hay empresas, hay una pequeña startup biotecnológica china que ya está experimentando el crear órganos para trasplantes en personas, pero cultivados en cerdos. O sea, los cerdos se les modifica genéticamente para desarrollar corazones, riñones e hígados similares a los de las personas. Entonces, cuando alguien necesita un trasplante, le das vuelta al chancho, le sacas el órgano, el corazón, y se lo das a una persona, se lo sacas a otro, le das el hígado. Entonces, utilizando órganos cultivados en animales para personas. Puedes, por ejemplo, o sea, es tan grave lo que está ocurriendo, es tan brutal el cambio que Pasa que significaría esto por eso. ahí no tiene el alcance de la noticia, por decirlo de alguna manera, que tendría que tener como para que toda la gente esté enterada. Pasa que, bueno, justamente no quieren que todo el mundo esté Ok, enterado. por eso, saca Por tus eso que, conclusiones. ¿Por qué no, por qué sí, no, por qué no querrían, por qué no querrían las noticias? ¿Por qué no querrían los medios informar sobre esto? Por razones obvias, porque la gente va a repudiarlo inmediatamente, porque no le es natural, no le es familiar, por instinto. ¿Qué especie quiere destruir a su propia especie? Porque eso es a al final lo que ninguna. estás haciendo. Exacto. Entonces nadie va a estar a favor de eso. Y por eso es que tienen que imponerlo. Y esta pandemia ha sido una excusa para empezar con ese mecanismo de imposición, Sí, primero a través totalmente. del control de las personas, el control de las sociedades a través de las cámaras, los celulares, etcétera. Y después a reconfigurar mediante adoctrinamiento, como ya ocurre en China, ¿no? Donde la gente encajonada en ese sistema de inteligencia artificial, de vigilancia, de información o desinformación, se le va a ir programando literalmente para después aceptar este tipo de cambios. De a Exacto. ¿Por qué positivo. romper las barreras? Dime, perdón. No, 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 está perfecto, que por eso a mí me parece genial poder tener este tipo de vivos y de tener personas que saben muchísimo más que uno, pero porque se han dedicado durante muchísimos años a investigar, o sea, así que yo te tendría horas acá, ya sí te lo digo, pero todos tenemos una vida y eso yo lo entiendo. Pero nos quedan nada, 2 minutos. ¿Alguna reflexión? Y obviamente para otro momento yo te voy a volver a molestar, nada más que ahí de seguro vamos a usar Zoom, dar todo lo que, porque viste que Instagram te da 50 y pico de minutos, no te deja explayarte mucho. Pero una conclusión, algo que nos quieras decir, algo que, no sé, que nos quieras tirar como para decir, bueno, abran los ojos o prepárense o lo que, no sé, la conclusión que vos quieras. La conclusión es que estamos ante un momento, estamos en el medio de una revolución histórica que creo que es incluso más importante y más grande en cuanto a su impacto potencial que la revolución industrial del siglo XIX, ¿no? Bueno, XVIII, XIX. Eh, Más importante incluso que la revolución agrícola. Estamos en un punto de inflexión donde la situación no es si las tecnologías se van a aplicar o no. Desde ya aviso que todas esas tecnologías se van a aplicar y van a ser parte de nuestro día a día. Así que quienes crean que no vamos a vivir con inteligencia artificial o que sin CRISPR o sin impresión 3D se equivocan. Vamos a tener que convivir con esas tecnologías. El punto es si hay gente que está dispuesta a pagar el precio de perder su identidad como persona, de perder su identidad anatómica, su identidad biológica, su identidad genética, su identidad neurológica, en nombre de este mal llamado progreso. Desde mi perspectiva, no vale la pena destruir mi propia especie en función de este desarrollo o este progreso científico-tecnológico. Y yo soy de la idea de que uno tiene que proteger lo que somos con todas nuestras imperfecciones y que la ciencia y la tecnología tienen que estar a nuestro servicio y no nosotros ser objetos de estudio ni ratones de laboratorio de esta ciencia y Exacto. tecnología. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Como dije, te voy a volver a molestar en algún otro momento. La verdad es que síganlo, miren cada uno de los videos de las entrevistas que le hacen, porque la verdad que es, como te dije hoy, increíble cómo explica todo. O sea, como dije hoy, sos profesor y se nota. Así que muchísimas gracias. Gracias por tu trabajo. Estoy esperando
con ansias ese libro, así que cuando esté, Yo obviamente, también. seguro por Amazon o por algo, lo voy a adquirir y lo voy a leer. Y muchísimas gracias de nuevo por todo. No bajes los brazos, seguí adelante, seguí informándote e informándonos para que no tengamos los ojos vendados y podamos ver las cosas como son. Muchísimas Bueno, Belén, muchísimas gracias. Yo encantado de atender cualquier pedido que tú tengas. A la gente que nos ha acompañado, como siempre, muchísimas gracias. Y yo también deseo, espero con ansias terminar ese libro porque ya me tiene harto. Lo estoy escribiendo hace ya más de un año. Así que un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias a todos por acompañarnos y gracias a ti. Un fuerte abrazo. saludos, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Chao.